Bueno, son las 7. Un minuto más para que sigan ingresando y poder empezar. Muy bien, bueno, ahora sí ya podemos empezar, ya es la hora. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso virtual sobre acceso venoso periférico y control de volemia, normalmente conocido como cateterismo venoso, o también popularmente llamado en el área clínica como colocación de vía. Este tema es de suma relevancia, ya que es un procedimiento que se realiza día a día, es decir, no hay ningún momento en un establecimiento de salud en que no se realice este tipo de procedimiento. Puede ser un hospital, puede ser un centro de salud, un puesto de salud, en el cual se tenga que realizar este tipo de actividades. A la vez también es un procedimiento relativamente sencillo, fácil de realizar, pero requiere mayormente la práctica, es decir, necesita el adiestramiento. Me hubiera encantado de que la clase hubiera sido de forma teórica y también práctica, pero debido, bueno, como ustedes saben, a la coyuntura del momento, no se puede realizar ningún tipo de actividad. Entonces, esto generaría que ustedes aprendan un poco más. Se les va a presentar 2 videos con los cuales ustedes van a poder observar la forma procedimental, es decir, cómo se va a realizar la colocación de una vía periférica y también los cuidados que se debe tener en esta. Bueno, para comenzar sobre acceso venoso periférico, es un procedimiento invasivo debido a que va a haber ruptura de la barrera natural, que es la piel en este caso, también en la cual se coloca un dispositivo, ¿sí?, que es el denominado un catéter, a través o hacia una vena periférica. De preferencia, se va a efectuar en el miembro superior. Se utiliza la vena tanto basílica como cefálica. Anatómicamente ustedes pueden observar las venas que se pueden colocar o que pueden servir de ayuda para un acceso venoso periférico. Así también la vena cefálica también va a ayudar, y mayormente cualquier vena de tipo superficial que permita el acceso vascular rápido en caso de una emergencia. Si con este tipo de procedimiento se puede, en parte, solucionar un problema de volumen debido a la mayor cantidad de acceso que nos permite a nosotros poder perfundir, y a la vez también ser un medio de diagnóstico, la administración de elementos de contraste para algunos tipos de diagnóstico por imagen, como sería una radiografía, una tomografía, una resonancia, en la cual se pueda observar mejor. A la vez también, cómo funciona la administración, bueno, el acceso venoso periférico. Esto va a generarse a través de un principio biofísico, es decir, por diferencia de presiones hidrodinámicas. Como ustedes saben, todo tipo de solución que se va a administrar directamente hacia un vaso sanguíneo, en este caso una vena, tiene que ser líquida, con la finalidad de que pueda perfundir con mayor rapidez a través de la vena y llegar a la circulación sistémica. Ahora, este cambio de presiones se va a generar tanto por la presión que genera dentro de la vena o del acceso vascular venoso, y la presión atmosférica y la presión que pueda presentarse dentro de los frascos de hidratación, para que pueda pasar de forma rápida y generar su acción farmacológica. Los elementos que se pueden utilizar para
para poder nosotros usarlo en la paciente, normalmente son el suero fisiológico o también el conocido como cloruro de sodio, al 9%. También otras sustancias a administrar son las destrozas, que contienen glucosa, soluciones polielectrolíticas que contienen los electrolitos básicos como cloruro, sodio, potasio y otros elementos para poder hidratar y solucionar algunos déficits electrolíticos que pueda presentar el paciente. También se puede administrar algún fármaco endovenoso como la poligelina, aunque ahora actualmente ya no se está utilizando, y también algunos tipos de nutriciones parenterales que se pueden también utilizar o administrar en un paciente que esté imposibilitado de recibir dieta oral. También el acceso venoso permite la perfusión de sangre en caso de un shock hipovolémico en la que se pueda utilizar de forma rápida. Y como ya les había mencionado anteriormente, algunos elementos de contraste diagnóstico con la finalidad de que la persona pueda tener una imagen más clara de los procedimientos que se va a realizar. El acceso venoso periférico normalmente se va a realizar en un miembro superior. En un miembro inferior sí se puede realizar siempre y cuando en los miembros superiores se vean afectados. En caso de quemaduras de gran amplitud, es decir, que haya afectado los miembros superiores, cabeza, cuello, tórax, y que no se pueda acceder con normalidad. Pero el uso del cateterismo venoso periférico a nivel de los miembros inferiores es poco recomendado debido a que durante la permeabilización de medicamentos o de los mismos sueros fisiológicos que se puede colocar, pueden generar trombos, y esto generar una tromboflebitis a nivel del miembro inferior, y es por eso que su uso no es recomendado. Al igual también, el dolor que genera un cateterismo a nivel de miembro inferior es mucho mayor a uno colocado a nivel periférico, de miembro superior, debido a la sensibilidad y al uso también que nosotros le coloquemos, bueno, que tenemos normalmente en nuestras actividades diarias. Para el acceso venoso periférico se recomienda principalmente conocer la anatomía venosa y arterial. Esto con la finalidad de que sea de mayor facilidad el reconocimiento de alguna vena superficial o profunda para poder nosotros realizar este procedimiento. Como se sabe anatómicamente, a nivel de la vena basílica, también junto con ella está pasando la arteria braquial, y muchas veces se puede introducir el catéter venoso a nivel arterial, y esto generaría que el paciente comience a sangrar. Y esto también va a llevar, obviamente, a un conflicto más adelante con el paciente, porque puede servir esto como una excusa para una negligencia médica, obviamente, por un procedimiento mal realizado. El acceso venoso periférico va a ser un acceso en que se va a determinar a través de unos equipos llamados catéter. Los catéteres son los que pueden observar ustedes aquí, de diferentes colores y calibres, siendo el más pequeño el número 24, que es este de color amarillo, y el más grande, que es el número 14, que se encuentra aquí, de color naranja. Recuerden también de que el cateterismo o el catéter, si tiene un mayor número, ¿sí?, el calibre va a ser menor. Igual, sentido contrario, a menor número del catéter, mayor será el calibre, pero también el volumen de perfusión. Por ejemplo, el número 24 es un catéter de pequeño calibre y me permite solamente ingresar pequeñas cantidades de volumen hacia una zona vascular, es decir, a un vaso vascular venoso. Sin embargo, el número 14 es de mayor calibre, es más amplio y me permite también perfundir mayor cantidades de volumen, ¿ya? Esto, ¿con qué finalidad se va a realizar? La finalidad en sí es la utilización de estos tipos de catéter, dependiendo del paciente, para poder nosotros actuar frente a una emergencia. Es decir, por ejemplo, vamos con el catéter número 18, que es el que se utiliza con mayor frecuencia en nuestro medio a nivel de la emergencia.
El catéter número 18 lo que me permite es perfundir tanto nutriciones parenterales en un adulto, sangre, en caso lo requiera, y también algunos volúmenes en mayor cantidad, es decir, cloruro de sodio, soluciones licoidales, proteicas, o también la sangre a mayor velocidad y mayor volumen. Sin embargo, el catéter número 24, que es este de acá, de color amarillo, va a permitir el ingreso solamente de elementos líquidos en poca cantidad. En este cuadro se puede observar los diámetros de los catéter que se encuentran en nuestro medio, el diámetro que también presenta cada uno de estos catéter a nivel del bisel, que es la punta por donde va a ingresar el catéter o la solución, y la velocidad con la que se va a perfundir por minuto un volumen. El número 18, que es el catéter verde, va a ingresar 100 mililitros de cualquier sustancia por minuto, y esto me va a permitir ingresar mayor cantidades de volumen. Por eso es que es la más utilizada en una emergencia en caso de ser un paciente adulto. En un paciente pediátrico, lo que se utiliza con normalidad es el número 24, que esta me permite perfundir cantidades menores de volumen, entre 15 a 20 mililitros por minuto. Este tipo de catéter se utiliza más que todo en pacientes pediátricos menores de 5 años o de 3 años, dependiendo también el tamaño del paciente y el tipo de vena que se utiliza. El catéter número 22 es también utilizado mayormente para emergencias pediátricas y en niños obviamente mayores de 5 años hasta los 10 años o 15 años en su defecto, en las cuales no se pueda utilizar ninguno de los otros catéter. ¿Qué más? El número 20 es un catéter similar al número 18 y como pueden observar casi tiene la misma cantidad de volumen por minuto que se puede perfundir. Pero el número 20 mayormente es utilizado para la administración de medicamentos en caso un paciente no sea de gravedad, pero que necesite obviamente la perfusión de algunas sustancias. Igual también puede ser utilizado para las transfusiones de sangre y para la administración de volumen, también de forma amplia, pero el número 18, que es el más utilizado en adultos, me permite ingresar más volumen, es decir, me va a ayudar en un caso de emergencia, me va a permitir perfundir grandes cantidades. El catéter número 16 también existe en nuestro medio. Es utilizado en caso de una emergencia, pero también, obviamente, pero para poder administrarlo o para poder usarlo, el personal tiene que estar mejor entrenado o capacitado para poder tener su uso, porque el catéter es muy grande y al tener un paciente que tenga alguna lesión o algún tipo de complicación emergencia como el shock hipovolémico, el vaso sanguíneo se vuelve frágil. Entonces, si se va a utilizar este tipo de catéter número 16 para su utilización, para su emergencia, entonces no, me va a romper la vena con mayor facilidad y no va a poder ser utilizada muy rápido, muy práctico. Entonces el número 18, que también me permite perfundir mayores cantidades de volumen, no como el 16, pero también igual, me va a ayudar de forma más rápida. Además que el personal está más adiestrado y más capacitado en la utilización de los catéter número 18 hacia el 24 que los 16 y 14. Igual, el número 14. Lo mismo que el 16, tiene que ser un personal entrenado debido a que el tamaño también del catéter y del agujero es mucho mayor, es más grande. Y eso no me podría permitir, si en caso no estoy preparado, utilizarlo de forma adecuada. Este tipo de catéter también, el 16 y el 14, pueden ser utilizados para obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo debido a su gran tamaño. Estos tipos de catéter son utilizados principalmente para ese procedimiento o en su defecto también para la colocación de anestesias regionales como la anestesia raquídea, que se utiliza mayormente en sala de operaciones. Ese es otro aporte. El número 18, el catéter número 18, es un NaviCat que permite
permite en una complicación dentro quirúrgica perfundir grandes cantidades de volumen. También es utilizado mayormente de preferencia a un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Como pueden observar también el cuadro, los catéteres de número 16 y número 14 me perfunden mayor cantidad de volumen, pero para, vuelvo a repetir, utilizarlo tiene que la persona estar adiestrada en la colocación de este tipo de catéter, porque puede inclusive hasta lesionar en vano la zona anatómica y evitar el acceso venoso después de su uso. El número 18 y 20 es utilizado mayormente en adultos para una emergencia, el 24 en pacientes pediátricos y neonatales. Vuelvo a repetir. Ahora, para la colocación del catéter venoso periférico se tiene que tener una preparación previa, tanto del paciente como de los equipos, porque estos de acá, si se realizan de forma inadecuada, el procedimiento también va a ser inadecuado. Y muchas veces podemos tener conflictos con el paciente por la forma o de que se prepara o por el tipo de manipulación que se tiene de los equipos. En primera instancia, la preparación del paciente, para poder atenderlo previo, lavado de manos, siempre, en cualquier tipo de procedimiento que se va a realizar. Lo segundo, identificar al paciente. En caso el paciente sea, esté consciente y se le pueda dialogar y no sea una emergencia, en la cual obviamente, por obvias razones, se tiene que colocar de forma rápida. También se debe identificar la hidratación a utilizar en el paciente. Muchas veces se utiliza cloruro de sodio, dextrosa, y esos medicamentos se tiene que saber en qué pacientes colocar y en qué pacientes no colocar, como por ejemplo la dextrosa del 10%, que contiene mayores cantidades de glucosa. En un paciente diabético, si nosotros no reconocemos ello, muchas veces en la indicación puede colocar el personal que se administre. Y si el paciente es diabético, puede generarle un aumento de la glucosa y después, obviamente, una hiperglicemia. Igual con el cloruro. Bueno, el cloruro de sodio normalmente viene al 9%, que es el porcentaje que también nosotros tenemos en nuestro plasma, en nuestra sangre. Lo que también se va a realizar es la explicación del procedimiento, es decir, se le va a decir al paciente qué es lo que se va a realizar. Esto tiene una importancia no solamente en el hecho de que el paciente conozca la actividad que se le va a hacer, sino para tratar de calmar al paciente. Muchas veces el paciente se pone nervioso, se asusta, y esto genera un estrés, y este estrés va a generar a la vez que los vasos sanguíneos no se puedan observar, o al menos los vasos sanguíneos superficiales no se puedan observar, y no se pueda reconocer la vena con mayor facilidad. Entonces, esto me va a generar también una imposibilidad de poder reconocer un buen acceso venoso para la administración de medicamentos posteriores. Ustedes explicando al paciente el procedimiento y tratando de calmarlo, va a ser mucho más factible de que él colabore y no puedan tener ningún tipo de problema en la administración de medicamentos y en la colocación del catéter venoso periférico. También se va a realizar una exploración física de la zona que vamos a utilizar nosotros para poder realizar el procedimiento, es decir, el miembro superior, podemos utilizar el brazo, el antebrazo o la mano, en la cual identificamos nosotros una vena, de preferencia de una vena gruesa de mayor calibre. Esto con la finalidad también de poder tener en cuenta lo que se va, el volumen de sangre o bueno, de medicamentos que se va a realizar. Sí, me dicen que no se ve la presentación, ahora se ve. ¿Y se llega a ver? No, a ver, un momento. Ahora, sí, ahora sí, ¿se observa? Sí, se observa ya las diapositivas, solo que se está abriendo esta pantalla.
Ya, muy bien. No hay problemas con el audio, vamos bien entonces. Continuamos. Como les dije, la exploración física de la zona se tiene que realizar no solamente de forma superficial, es decir, no solamente identificando las venas, sino también palpando, utilizando la yema de los dedos para identificar algunas venas que muchas veces no se notan. Eso va a permitir también reconocer el recorrido que tenga esta vena para que el catéter pueda ingresar con mayor facilidad. Algunos pacientes presentan algunas venas que en vez de ser rectas, son de forma oblicuas o a veces también tiene como curvas durante su recorrido. Y esto no me va a permitir a mí poder introducir el catéter porque al introducir rompería la vena y generaría un hematoma o el paciente después, al observar eso, tendría mucho dolor y sería también más rápido el que se pueda hacer algún tipo de complicación posterior a la colocación del catéter. Y también los medicamentos no ayudarían en la perfusión debido a que este tipo de venas es más fácil que se obstruya. Ahora, también identificando al paciente e identificando la zona anatómica en la que yo voy a poder realizar el procedimiento, voy a identificar también el catéter adecuado a utilizar. Si tengo un paciente adulto cuyas venas son grandes, gruesas, puedo utilizar el catéter número 18. Si estoy adiestrado, puedo utilizar el número 16, pero de preferencia el 18, que es el más común, el más rápido. Si veo que las venas no son tan gruesas, pero también son de un buen calibre, puedo utilizar el número 20. Hay pacientes adultos, principalmente mujeres, cuyos brazos son más delgados y las venas también. En este caso, se observaría adecuadamente la vena y podrías decidir en colocar un número 18, un número 20 o en su defecto un número 22, que es el color celeste, el que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Este tipo de catéter también identifica para utilizarlo me va a evitar tener que hincar al paciente varias veces, es decir, en una sola punción me va a realizar el procedimiento de forma adecuada y el paciente va a estar cómodo, obviamente. Y también otra recomendación previa es evitar las zonas cercanas a las articulaciones, es decir, cerca donde se realicen movimientos amplios, como son la muñeca o a nivel del codo, la fosa del codo, debido a que si el paciente genera movimientos de flexión, puede que obstruya el catéter, formar un coágulo y evitar que el medicamento pueda ingresar con mayor facilidad. Estas son las preparaciones que debe tener el paciente previo a la colocación del catéter. Ahora, con respecto a los equipos, siempre verificar que estén completos y la fecha de vencimiento, que es importante. Los equipos completos son los que voy a mencionar más adelante, pero la fecha de vencimiento es importante debido a que muchos equipos se vencen y no pueden ser utilizados de forma adecuada. Es decir, si uno lo coloca, lo administra o lo utiliza, va a haber extravasación de líquido, muchas veces no pasa, o cuando se trata de regular el goteo, se va a ver dificultado debido a que no va a funcionar adecuadamente. ¿Qué más? Utilización de guantes siempre para la preparación del equipo endovenoso y también para la realización del procedimiento. No olvidar eso, es importante, porque vamos a tener contacto con fluido, en este caso es la sangre. Y si se tiene contacto con este tipo de fluidos, podríamos nosotros sufrir alguna enfermedad. Podría ser el VIH, que también es una enfermedad muy, muy importante en este tipo de complicación muy importante en este tipo de casos, de procedimientos, debido a que nos hincamos con la aguja, pero también la hepatitis B, que se puede generar por contacto de fluido directamente. Permeabilizar el equipo de venoclisis es importante. Nunca olvidar esto. Primero, antes de colocar el medicamento, si es que están solos, permeabilicen el equipo. Es decir, que toda la conexión del equipo debe tener la sustancia a perfundir. Porque si ustedes dejan con aire todo ese equipo y abren, no permeabilizan, ustedes abren la llave que va a permitir la perfusión del líquido, lo primero que va a ingresar es aire. Y esto va a generar
émbolos de aire en el paciente y puede llegar a complicaciones. Debido a las cantidades de aire que puede perfundir a un paciente, va a generar complicaciones importantes. Por ejemplo, mayores de 10 centímetros cúbicos de aire pueden generar problemas respiratorios en el paciente, ¿sí? Dolores de pecho, sensación de ahogo. Si es mayor de 40 o 50, el paciente puede llegar a fallecer de un paro cardíaco. El aire de entre menores de 10 milímetros o centímetros cúbicos también generarían mucho dolor en la zona de punción y el paciente también sentiría leve sensación de ahogo y tos. Muchas veces también nos pregunta el familiar que quedan burbujas de aire dentro del equipo. Si es que las burbujas se generan después de la permeabilización y en el transcurso de las horas en nuestro equipo, lo que no hay ningún riesgo en ello debido a que esas pequeñas burbujas de aire pueden ser absorbidas por nuestras células y por nuestro cuerpo. Es decir, no va a haber ninguna complicación, pero burbujas de gran tamaño sí podrían generar dolor o inclusive también alguna complicación respiratoria. Otro tipo de preparación, bueno, otra preparación más para los equipos es realizar el corte de los esparadrapos que se va a utilizar según lo que se necesite. Puede, debido a que también no se cuentan en muchos establecimientos con mayores cantidades de esparadrapo, que es la cinta especial que se utiliza para la fijación del catéter. ¿Sí? Solamente cortar lo necesario. En su defecto también podrían usar el tegader, que es como una especie de cinta transparente que se coloca en vez del esparadrapo. Más adelante también lo vamos a observar dentro del reconocimiento de los equipos. Pero este tegader me va a permitir a mí poder observar la piel de la zona de punción. En cambio, el esparadrapo cubre esa piel y no puedo identificar yo alguna complicación, como que mayormente son las flebitis o la dermatitis que se puede generar. Tener algodón y alcohol siempre preparado para utilizar para poder nosotros realizar la asepsia y antisepsia de la zona de punción y evitar el ingreso de microbios. También utilizar una liga de látex para la compresión de la zona, que más o menos es en promedio unos 5 a 6 centímetros por encima de la zona a hacer la punción, o en su defecto también contabilizando 3 a 4 dedos por encima de la zona donde yo he elegido que voy a realizar la punción. Es importante recordar también los 5 correctos, que se utiliza bastante, especialmente en el área de enfermería, en la cual es la identificación del paciente, o sea, paciente correcto, medicamento correcto, la hora correcta, también el medicamento correcto, creo que ya lo he repetido, ¿sí? Y el tipo de procedimiento correcto que se le va a realizar. Esos son los correctos y las 10 reglas de oro que están incluidas acá, la preparación previa del paciente y lo demás. Y estos son los equipos del acceso venoso periférico que se utiliza. Tenemos en primera instancia el equipo de Volutrol, que mayormente se utiliza para la administración de medicamentos o para perfundir pequeñas cantidades de volumen, mayormente utilizados en paciente pediátrico. El equipo de Volutrol, el volumen que me permite como capacidad máxima es de 100 mililitros. Hay algunos que vienen hasta 130 mililitros, si no me equivoco, que es lo máximo que se puede perfundir. Obviamente el goteo también va a ser menor al equipo de venoclisis, que es esta segunda imagen que se está señalando. Este equipo de venoclisis lo que me tiene es el cuentagotas, ¿sí? Esta aguja de plástico es la que va a ir introducida en los frascos de hidratación, cuentagotas, la conexión, la perilla para regular el control del volumen que se va a administrar. En este caso la perilla está en el máximo, es decir, el goteo va a ser de forma rápida y continua. Si se va regulando, se va disminuyendo, obviamente también a disminuir el goteo, va a hacerse más lento o inclusive cerrarse si en caso ya no se necesite la perfusión de este medicamento. Este es el equipo de venoclisis y esta conexión que pueden observar a través de con la aguja es la que va a ir adherida al catéter. Otro equipo que se utiliza son las llaves triple vía. Son dos tipos principalmente, la llave triple vía sola y hay otra que es llave triple vía más la extensión DIS.
Esta extensión lo que me va a permitir es tratar de realizar movimientos más exagerados en el paciente cuando se realiza algún procedimiento. La llave triple vía sola, como es esta zona, va a ir adherida al catéter a través de los movimientos que nosotros realicemos para la conexión de los equipos o alguna administración directa de medicamentos se puede mover y el catéter también puede verse afectado, también se puede mover y puede lesionar la piel o si no también puede generar algún tipo de edema en los pacientes, infiltración del cloruro o de la sustancia hídrica y generar un edema local. En cambio, la llave triple vía con extensión, como va a hacer el movimiento directamente en la llave triple vía, la extensión va a evitar que se mueva el catéter y esto también evitar que haya alguna complicación posterior a la utilización del medicamento o de nuestros procedimientos. El catéter venoso, ya lo hemos visto, los catéteres de los diferentes tamaños, de nuestro medio, desde el 24 hasta el 18, que es lo más común utilizar. Número 16 y 14, vuelvo a repetir, son para volúmenes más grandes y en promedio también otros tipos de procedimientos como la anestesia. El esparadrapo es esta cinta y como pueden observar va a cubrir tanto el catéter como la piel en donde se ha realizado la punción. Y acá está, en este caso tiene solamente la llave triple vía, no tiene la extensión DIS. Entonces cuando se realice el procedimiento se moviliza mucho y corre el riesgo de que se mueva. Para eso también es importante asegurar adecuadamente y de forma firme con esparadrapo el catéter en la piel. Y el TEGADER, que es este otro equipo, como pueden observar, es transparente. Se puede colocar encima entre el catéter y la piel y podemos nosotros visualizar la zona para determinar si hay algún tipo de lesiones o dermatitis en el lugar o en su defecto también infiltraciones y poder retirarlo de forma oportuna. Este es el TEGADER. Un momento, voy a poner el chat para poder saber si hay algunas preguntas. Muy bien, continuamos. Ahora, para realizar el procedimiento del acceso venoso periférico, se va a seguir una secuencia de pasos que me van a permitir realizar de forma rápida y segura este tipo de procedimiento. Lo primero, ligar la zona anatómica que se ha elegido. Es decir, en este caso yo puedo utilizar la flexura del codo, el antebrazo o en su efecto también el brazo. El catéter, lo iba a mencionar más adelante, puede durar, si es que está protegido con el esparadrapo, 48 horas, pero después de 24 horas cambiar el esparadrapo. Si se está utilizando el TEGADER, se puede tener un máximo un reemplazo en 72 horas, porque el TEGADER protege con mayor esterilidad en la zona de punción. Sí. Ahora, a ver, continuando, se liga con una liga de látex. En algunos casos no se tiene la liga de látex, se te recomendaría también el uso de guantes, un guante de látex que también me permite ligar la zona anatómica con la finalidad de que se contraiga más la vena y se pueda visualizar con mayor, se puede observar con mayor facilidad una vena superficial y poder acceder a ella. Otra recomendación, como les dije, es la zona donde se va a punzar tiene que ser más o menos unos 5 o 6 centímetros por encima para poder nosotros realizar la ligadura, las famosas ligaduras, para poder luego hacer la asepsia. Luego de haber ligado, se va a ingresar el catéter elegido en un ángulo de 15 a 20 grados. Este ángulo lo que me permite es punzar la vena y observar el retorno venoso a nivel del catéter. Más adelante hay un video donde se lo va a observar y se va a ir explicando ello. Con las venas, para punzar la vena, el bisel, que es la aguja, es la punta del catéter que se va a colocar, o se va a utilizar, tiene que ir hacia arriba y de distal a proximal la ubicación, es decir, todo tipo de punción venosa tiene que ir hacia arriba. He visto casos en que algunas personas, por falta de entrenamiento, colocan hacia abajo la aguja, en vez de ingresar hacia arriba, colocan en forma contraria, y lo que generaría esto es una mala
administración realización del procedimiento, y el medicamento no perfundiría, no ayudaría en nada, ¿sí? Porque va en contra del gradiente del flujo sanguíneo a nivel de la vena. Pero en sentido contrario, hacia arriba, a favor del gradiente, entonces el cloruro o los medicamentos a hidratar pueden ser administrados con mayor velocidad y más fácil. La liga se recomienda que el nudo que se realice no esté al mismo nivel del catéter que se realizaba la punción, sino hacia un costado, a uno de los laterales, para que en el momento de desligar o quitar ese nudo, uno no se mueva mucho el catéter, porque puede romper la vena, o el vaso sanguíneo, y otra porque puede generar al momento de jalar lesiones al personal, y esto obviamente va a contribuir también a la realización de un mal procedimiento venoso, porque a veces por tratar de desligar golpea, puede ser la mano, y esto por reflejo lo saca y puede generar que se retire también el catéter, y sería un procedimiento inadecuado. Después de poder observar el retorno de sangre, se retira la aguja y se queda ahí el catéter de plástico. Y ahí de inmediato se conecta el equipo de venoclisis que ya ha estado previamente permeabilizado para poder perfundir el líquido y comprobar la perfusión de este líquido a través del acceso venoso que hemos realizado. Eso es lo que se realiza secuencialmente, ¿sí? Ahora, seguido a ello se va a asegurar el catéter, ¿sí? Puede ser con esparadrapo o también puede ser con el tegader. En el caso de la imagen se está utilizando el tegader para poder observar, ¿sí?, la zona de piel. También puede ser el esparadrapo, que se utilizaría entre el catéter y la piel y las zonas próximas a ella. No llenar de esparadrapos, por favor, toda la zona, porque no me permitiría a mí reconocer si hay alguna complicación posterior a la realización del procedimiento. Por eso es importante tener en cuenta ello, ¿sí? Regular el goteo, si en este caso en la imagen se está utilizando un Volutrol, un equipo Volutrol. Si fuera un equipo de venoclisis, directamente se regula el ingreso del medicamento, de la solución, y también se puede regular que sea de forma rápida o de forma lenta a través del goteo. Finalmente, para terminar con el procedimiento, se va a rotular la fecha y la hora de la realización del procedimiento. Esto es importante para que el personal posterior a nuestro turno pueda reconocer, saber en qué momento se ha colocado el catéter y poder hacer el cambio oportuno, o también la higiene de la zona que se ha realizado la punción. Esto es referente al procedimiento, o no sé si hasta acá tengan alguna duda, lo pueden hacer a través del chat. Pero esto es en general el procedimiento. Vuelvo a repetir, esta parte es más que todo práctica, ¿sí? A ver, equipo Ultroy, ya. Me preguntan qué personas se utiliza el equipo Bultrol. Mayormente se utiliza en pacientes que solamente, adultos, en que van a recibir solo medicamentos, o en pacientes pediátricos. Y el equipo de venoclisis también puede ser utilizado en adultos o en pacientes pediátricos, que se requiera el ingreso del volumen o de los líquidos de forma más rápida, porque con el Volutrol hay una regularización debido a que esta sola perfunde 100 mililitros por cada vez que se utiliza, ¿sí? Solo se llena el Volutrol hasta 100 mililitros, se perfunde todo eso y se tiene que volver a llenar. Entonces no me permitiría tener un sistema continuo de perfusión. En cambio, un equipo de venoclisis sí, y puedo regular la cantidad que ingresa. Puede ingresar 100, 200, 300 y luego cerrar y evitar el paso o regular el goteo directamente. En cambio, en el Volutrol tengo que no es tan factible utilizarlo en una perfusión continua debido a que se acaba los 100 mililitros y tengo que volver a llenar, y muchas veces no se puede observar directamente al paciente. Uno no va a estar al lado del equipo esperando que termine y luego volver a llenar. En caso de una emergencia, obviamente que no, ¿sí? La venoclisis para casos de emergencia. La venoclisis es el procedimiento en sí. Eso es en caso de una emergencia. En cualquier tipo de emergencia se utiliza. Otro detalle que no comenté es de que si un paciente se necesita la atención de emergencia de forma
continua, es decir, es una emergencia en la cual necesito actuar de forma rápida, se utiliza un equipo de venoclisis. El paciente sale del cuadro y puede mantenerse con el equipo de venoclisis máximo una semana. Pasado una semana, el paciente sigue con complicaciones y no va a tener una alta próxima, se va a poder tener que colocar un catéter venoso central debido a la mayor cantidad de procedimientos que también se va a realizar, ya que si nosotros volvemos a insertar varias veces las zonas, podemos generar una infección de forma más rápida que un catéter central, ¿sí? Por eso tener cuidado. El cálculo y regulación del goteo se va a explicar más adelante, un poco de paciencia en esta parte, ¿sí? Ahora, si es equipo de venoclisis, obviamente se utiliza en una emergencia, sea pediátrico o sea adulto. El Volutrol puede ser utilizado sí, en un paciente neonatal, en una emergencia, pero neonatal, porque en un recién nacido o un paciente menor de un mes no se perfunde mayor cantidad de volumen, más de 200 mililitros de alguna sustancia. Entonces, el Volutrol sí me sirve en una emergencia, pero neonatal. En una emergencia pediátrica, dependiendo la situación, y en un paciente adulto, obviamente que no. El equipo de venoclisis es la mejor para utilizarlo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna otras dudas? Me parece que no. Continuamos. Con respecto a los cuidados generales que se tiene que tener en cuenta para el procedimiento o post al procedimiento, es el cambio de esparadrapo, había mencionado 24 horas. Si en caso es tegadera es 48 horas, lo encontré en una bibliografía, pero puede ser hasta 72 horas dependiendo del cuidado que se tenga y también si el paciente presenta o no complicaciones. Si en caso hubiera extravasación de líquido, edema o hematoma en la zona, se tendría que retirar obviamente las 48 horas o antes inclusive dependiendo el tiempo en la que se ha realizado esta complicación. Otro tipo de cuidado se debe tener es la vigilancia del lugar de inserción, es decir, de la, de la venoclisis, el equipo. También vigilar la zona, no haya extravasación de sangre o de líquido, no haya edema en el lugar de punción, o de repente los equipos están contaminados, también tener en cuenta eso. Eh, Recomendar al paciente informar sobre cualquier cambio que tenga en la zona donde se ha realizado la punción, esto con la finalidad de que el paciente pueda eh, reconocer algún tipo de complicación y avisarnos de forma inmediata, para poder nosotros actuar de forma inmediata. ¿Ya? ¿Qué más? Cambiar el catéter, sí, cada 48 a 72 horas, eso es obligatorio, porque el mayor tiempo de estancia de un catéter dentro de un vaso, especialmente en el vaso venoso, puede generar, puede ser una fuente de infección, y esto puede generar una infección muscular o también dérmica, por lo cual se tiene que realizar, ¿no? Los cambios continuos dentro de 48 a 72 horas. Por eso decía, si un paciente está más de una semana hospitalizado, se debe realizar el procedimiento de un catéter venoso central, debido a que no vamos a tener que estar realizando las punciones continuas de forma diaria o cada 2 días del paciente. Una central me permite a mí perfundir mayor cantidad de volumen y puedo estar también mayor cantidad de tiempo. También la zona de punción, es decir, la piel donde se ha realizado la punción, se tiene que realizar la sepsia y la antisepsia, perdón, la sepsia cada 24 horas, si es que se está utilizando el esparadrapo. Si se utiliza el Tegader, esto puede ser cada 48 horas o cada vez que se realice el cambio, porque el Tegader me garantiza a mí la mayor seguridad en lo que respecta a la asepsia del paciente y de que no sea una fuente de infección. En cambio, el esparadrapo sí, al ser cintas sobrepuestas una sobre otra y ya sobre la piel, puede moverse, pueden retirarse, pueden generar que se salga el catéter o puede también contaminarse y generar infecciones dérmicas, como anteriormente se ha mencionado. Importante rotular la fecha en la zona de punción siempre, para poder el personal saber cada qué tiempo poder cambiarlo, o en caso ver la complicación del catéter, que les voy a mencionar en un momento, saber en cuánto tiempo ha hecho esa complicación, entonces poder analizar la situación y saber si se va a continuar con un catéter venoso periférico o se optaría por la opción de un catéter venoso central.
Ahora, las complicaciones que pueden ocurrir por el acceso venoso es el hematoma en caso, o equimosis, en el caso de un desgarro venoso, es decir, si se ha realizado el procedimiento y la vena se ha roto durante la colocación del catéter, obviamente esta zona va a generar un hematoma por extravasación de sangre. Entonces, esa es una complicación que se puede generar. U otro también que después de la administración se colocó todo correctamente, pero la zona, al ser frágil, en algunos pacientes comienzan a generar un hematoma. Esa es una complicación y se tendría que retirar porque ya no garantizaría un buen acceso del medicamento. También lo otro es las alergias al medicamento que se va a utilizar, pero también alergias al equipo. Muchos pacientes hacen alergia al catéter mismo y en el transcurso de horas puede generar irritación de la piel, tanto local como regional en todo el brazo, y obviamente ya no se tendría que utilizar ese tipo de equipos o de catéter para para su uso. Infecciones del sitio de punción, siempre y cuando no se realiza la limpieza de la zona, o sea, con la técnica séptica para poder mantener limpio el lugar. Un síncope por estimulación vagal, esto más que todo en pacientes que son emocionalmente inestables, es decir, un paciente que se asusta con facilidad puede generar un estímulo vagal o algún tipo de afección psicológica, y esto no nos va, el paciente puede tener algún tipo de respuesta post o durante la colocación del catéter. La extravasación, que puede ser de líquido, es decir, el cloruro en vez de perfundir a la vena directamente, se ha movido y puede perfundir a la piel, y esto generaría un edema local. O también la de sangre, a veces el catéter se sale, no nos percatamos de ello y puede haber extravasación de sangre. La oclusión del catéter mayormente ocurre en zonas donde se ha punzado y son zonas articulares, es decir, donde hay mayor cantidad de movimiento. Se puede obstruir con mayor facilidad y el medicamento o la sustancia hídrica no va a poder pasar correctamente. Y finalmente las infecciones del torrente sanguíneo es una de las complicaciones más comunes en la realización del cateterismo venoso periférico. Este tipo de infección cuenta como una infección intrahospitalaria, es decir, debido a un procedimiento que se realiza. Normalmente ocurre dentro de las 48 a 72 horas post colocación del catéter. Y este tipo de infección puede conllevar a una sepsis o a un choque séptico después. Entonces es importante por eso tener cuidado, los cuidados generales que se mencionó, y estar pendiente de las complicaciones que puedan ocurrir post-administración de este medicamento. Claro, se realiza en sí cultivos si se sospecha de una infección del torrente sanguíneo. Se tiene que observar la zona, si cuenta con los criterios que se tiene para un eficiente hospitalario, como son los que voy a mencionar en la siguiente imagen, o si no, también fiebre mayor de 38 grados, comienza a haber síntomas de shock, entonces eso me está indicando a mí de que hay un problema de infección. Si no hay ningún otro foco, se analiza obviamente por el catéter venoso y se hace un hemocultivo en este caso para poder determinar el tipo de microorganismo que está generando la infección. Mayormente se ocurre por Streptococcus aureus, que mayormente se encuentran en la zona de la piel. Siguiendo, las complicaciones que se pueden observar son las más comunes. La flebitis es la más común de todas las complicaciones que hay por un acceso venoso periférico. Como pueden observar, está una zona de mayor diámetro en lo que respecta a la lesión y sigue una línea. Normalmente la zona que más amplia que se observa es la zona de punción, y esta línea roja que se observa es la secuencia, es la vena en su recorrido anatómico. Entonces, la flebitis es una de las complicaciones que puede ser por el catéter mismo, puede ser también por medicamentos que se utilizan. Hay algunos medicamentos que son muy fuertes para la vena, hablándolo de esa forma, son muy irritantes y puede generar este tipo de lesiones. Los otros tipos de complicaciones son la infiltración, el edema local o regional en todo el miembro, si en caso el catéter ha sido colocado de forma inadecuada o, en su defecto,
este catéter en el transcurso de las horas o el día se ha movilizado, se ha movido y ha lesionado el vaso sanguíneo, lo ha perforado y ya está extravasando el líquido a nivel de la piel, ya no en sí en el mismo vaso sanguíneo. También los hematomas normalmente ocurren por la ruptura de un vaso sanguíneo. Este tipo de complicaciones mayormente es cuando el acceso venoso en un principio no se ha colocado, ¿sí? Es decir, se ha punzado la vena, no el catéter ingresó, pero la vena rompió con facilidad, entonces se retira y esto genera un hematoma después. ¿Sí? Esa es una complicación más que todo. La extravasación y el infiltrado también es igual, pero la extravasación ya va a generar un eritema local también. Y la oclusión de la vena, ¿no? Que también puede generar una complicación importante. La otra es la generalización de un trombo a nivel venoso, que puede ser en el miembro, mayormente en el miembro superior, que es la colocación. Puede generar también ese tipo de complicaciones a posterior. Ahora, en pediatría se tiene el mismo tipo de procedimiento que se realiza es la que se va a seguir en un paciente pediátrico, pero en este caso se tiene que tener otras consideraciones, a diferencia de un paciente adulto. La primera es elegir la vena más notoria y de mayor calibre en el niño. Si es un neonato o si es un paciente menor de 1 año, se tiene que elegir ese tipo de venas porque el procedimiento es más rápido y aparte se realiza en una sola intención. No se está repitiendo debido a las rupturas que se pueda generar. Lo otro es calmar y explicar el procedimiento al familiar del menor. Muchas veces son los padres o los papás o las mamás que acompañan a los niños. Entonces, si el familiar está asustado, está estresado, comienza a gritar, no nos va a permitir a nosotros ayudarnos en la colocación del catéter en el menor, porque no nos ayudaría en nada. Es decir, nosotros podríamos decir, para tratar de calmar al menor con el familiar, pero en vez de que ellos nos ayuden, al estar ellos asustados o estresados, afecta más al niño y eso no nos ayuda. Entonces, en muchos casos se ha tenido que retirar al padre o a la mamá que acompaña al menor con la finalidad de que nosotros podemos acceder al cateterismo venoso periférico de forma rápida. A veces los padres no ayudaban. Lo otro es envolver al menor siempre, si en caso es un niño menor de 2 años, 3 años y tenga mucha movilidad y no se deje colocar el catéter, pero que sea necesario colocarlo, entonces tratar de inmovilizarlo. Lo envolvemos, como pueden ver en la imagen, y exponemos solamente la extremidad en la cual se va a realizar la punción. En este caso, en el niño se va a realizar en el miembro superior derecho. ¿Sí? También en el menor también puede ser utilizado los miembros inferiores, pero recordar de que los menores tienen unas venas más pequeñas, más delgadas, y es necesario utilizar una bocado, un catéter, que se adecue a este tipo de anatomías. En un neonato, vuelvo a repetir, es el número 24, el amarillo. Si fuera un niño entre 3, 4 años a más, podría utilizarse el número 22, también dependiendo de la zona vascular, y tratar de poder hacerlo de forma rápida. ¿Sí? El envolver al paciente lo que va a ayudar a ustedes es que el paciente tenga menor movilidad y uno pueda sostener con mayor facilidad la extremidad y colocar el catéter de forma rápida. Mayormente en neonatos, el profesional que lo realiza es el profesional de enfermería especializado en neonatología, debido a que ellos conocen con mayor rapidez la anatomía y pueden acceder a un acceso venoso periférico rápido. En caso de el especialista en emergencia también lo puede realizar, o algún otro tipo de profesional que esté preparado para este tipo de procedimientos. Después de la colocación del catéter venoso, en un niño, en un neonato, se considera la colocación de férulas para que no tenga la mayor movilidad de la zona. Normalmente las venas de mayor calibre en un niño, en un recién nacido o en un menor de 1 año, son las zonas de flexura. Y para poder nosotros evitar de que esté movilizando mucho o con mayor frecuencia en el día, usamos una férula que va a coger o va a evitar la movilización de toda la articulación para que este catéter después no complique con una infiltración y no pueda formar un edema en la zona de punción y obviamente tendríamos que retirar y colocar nuevamente. También asegurar adecuadamente el catéter con la férula
y dejar visible algunas zonas de la punción para poder reconocer posibles infecciones que pueda tener más adelante el niño. Otra recomendación es mencionar o recomendar al cuidador que evite en lo posible su menor movimientos, principalmente de la zona donde se ha realizado la punción, para que no pueda haber complicaciones posteriores. ¿Sí? Y este tipo de procedimiento me va a permitir a mí ayudar bastante en cualquier tipo de emergencia pediátrica. Mayormente de frecuencia son las neumonías, las diarreas, la deshidratación por diarreas, y esto me genera ya la acción rápida de una colocación de un acceso venoso periférico. Por eso es que tener en cuenta mayormente este tipo de consideraciones en un menor, que es lo que se ve mayormente en el día a día también en la práctica de emergencia. Como pueden ver en la imagen, el menor tiene una férula que cubre el catéter. Siempre recordar que si la férula o la vía va a ir al nivel de la mano, que puede ser en la zona dorsal de la mano, dejar libre el dedo pulgar para que tenga movimiento. En ese tipo de movimientos para que pueda coger algunos elementos y no hay ningún problema. El dedo pulgar no va a generar complicaciones con el catéter después, pero los otros dedos sí tenerlos inmovilizados para evitar de que esté generando los movimientos de flexión de los dedos o extensión, y esto genera la no el daño de la zona de punción a posterior y las infiltraciones o obstrucción de la misma zona, ¿no? Del acceso venoso, y ello no administrar adecuadamente los medicamentos. No sé si hasta ahí tuvieron alguna duda, alguna pregunta. Sí. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, es lo que me habían preguntado anteriormente, la regulación del goteo y el control del volumen a perfundir. Nosotros en el área de tanto de emergencia como hospitalización utilizamos esta fórmula para poder determinar el volumen total que va a ingresar en un paciente, dependiendo del número de horas y el número de gotas que también se va a generar. Entonces la fórmula es: el volumen total es igual al número de horas que se realiza por el número de gotas que se está recomendado en el momento perfundir por 3, que es una constante. Entonces esto me va a mí permitir saber en cuánto tiempo va a pasar ciertas cantidades de volumen, regulando también según el número de goteo que se tenga en el paciente. Obviamente, si la llave del equipo de venoclisis está abierto completamente, no esto va a pasar de forma rápida. Pero si el paciente, si el médico en todo caso indica una regulación de goteo, nosotros para un mayor control del volumen tenemos que saber cuánto le va a ingresar en un turno o en las horas que el paciente va a estar hospitalizado. He colocado dos ejemplos para que podamos saber cómo se utilizan estas fórmulas. Es muy sencillo su uso y créanme que esto les va a ayudar bastante en un control o en un balance hídrico de un paciente deshidratado o que necesite algún tipo de restricción del volumen que se va a perfundir. En el caso 1 tenemos cuánto es el volumen a perfundir en un paciente cuya hidratación se encuentra en una frecuencia de 30 gotas por minuto en un turno de 6 horas. Entonces, en este caso nosotros no conocemos el volumen total que le va a ingresar, pero sí conocemos las horas en las que se va a ingresar. Nos dice en 6 horas, en un turno de 6 horas, y a una frecuencia de 30 gotas. Entonces, reemplazando estos datos en la fórmula, se obtiene de que va a perfundir en un turno de 6 horas 540 mililitros. Entonces, ese es el volumen que va a ingresar en un turno de 6 horas. Y nosotros, conociendo esta cantidad, podemos observarlo en los frascos de hidratación y poder graduarlo de forma rápida. Ahora, nos dicen que tenemos que, en el ejemplo número 2, se desea perfundir 300 mililitros de cloruro de sodio 9% en 4 horas. ¿En cuántas gotas se debe ingresar por minuto de esta cantidad? Entonces, tenemos el volumen total que se desea perfundir en el paciente, pero no conocemos los números de gotas que necesito utilizarlas, pero tengo el número de horas que me piden, ¿no? Los 300 mililitros en 4 horas. Entonces, reemplazando los datos, ¿sí? Volumen total, que es 300 mililitros, el número de horas, que es 4, pero el número de gotas que no conozco por la constante 3.
Finalmente, el número de gotas que se utiliza para poder perfundir los 300 en 4 horas es 25 gotas por minuto, que es lo que se necesita para poder nosotros perfundir esa cantidad. Y por eso es que se tiene un control más exacto del volumen que se va a perfundir. ¿Sí? Recordar que para poder perfundir cualquier elemento, cualquier sustancia, primero se utiliza el cloruro de sodio al 9% o el suero fisiológico. Es un expansor de volumen para que pueda hacer, para que luego a posterior pueda ingresar cualquier otra sustancia o cualquier otro medicamento y no se vea afectado tanto el balance hídrico del paciente como las complicaciones que puedan generarse por medicamento a nivel de las venas que se ha realizado la punción. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto de la fórmula, no sé si habrá quedado claro. ¿Ninguna? Sí, ha quedado claro. Tener en cuenta el número de catéter a utilizar. No olviden el 24, que es el amarillo, para pacientes pediátricos menores de 1 año o de 2 años o neonatales. ¿Sí? El catéter número 20 y número 18 utilizado en emergencia, de preferencia el número 18, si en caso no contaran con este catéter, en su defecto el número 20, que también va a perfundir cantidades similares. El número 22 se utiliza mayormente en paciente pediátrico y también en paciente anciano, eso es algo que no había mencionado. En un paciente anciano puede utilizarse el catéter 22 o el catéter número 24 en un adulto mayor, debido a la fragilidad del vaso sanguíneo, la vena en este caso, que se utiliza, es decir, en estos pacientes, si nosotros tratamos de acceder a la vena a través de un catéter número 18, esas venas son tan frágiles que rompen de inmediato. Entonces no me ayuda un catéter número 18. Tendría que utilizar un número 22 o un número 24. Esto en caso el paciente esté, digamos, entre comillas, estable, es decir, no sea una emergencia en la cual se necesite perfundir grandes cantidades, sino tendríamos que utilizar el catéter número 18. Otra recomendación es evitar las zonas donde haya flexura, en este caso, la fosa del codo o las muñecas, porque se obstruye más rápido el catéter y ya no ingresaría el medicamento de forma oportuna y de forma rápida. ¿Sí? Esa es otra recomendación. Con respecto al equipo, no olvidar siempre el equipo de venoclisis, permeabilizarlo con la finalidad de que pueda el medicamento pasar de forma rápida o también la sustancia a utilizar en ese momento. ¿Sí? Les había mencionado que les iba a poner este video en el cual se va a observar el procedimiento en sí de la colocación del catéter. No sé si se podrá observar y escuchar. Sí. En todo caso, si no se escucha, ahí tener en cuenta los equipos. ¿Sí? Está bien el tealer, los guantes, el esparadrapo. Ya, ahí recomienda 10 centímetros, también es aceptable, puede ser 5 a 6 centímetros por encima. Reconocer la vena, sí. Y bueno, en este caso hay un sachet especial para la higiene. En nuestro defecto nosotros podemos usar algodón y alcohol para poder realizar la higiene de la zona. El catéter, ¿sí? Verificar siempre de que el catéter esté adecuado, que esté seguro, e ingresar el catéter. Como pueden observar aquí, el catéter está ingresando en un ángulo, comenzó en un ángulo de entre 15 y 20 grados y luego fue reduciendo ese ángulo, porque la zona de punción es mayor, es más fácil de ese ángulo. Y cuando disminuye, es decir, el ángulo, o sea, lo baja, esto va a permitir que el catéter ingrese con la vena con mayor facilidad, como lo van a ver. Ahora, retiran la agujita
y dejan el catéter. El catéter es este plástico y esta zona de acá, del color. E ingresan, ¿sí? Una recomendación aquí es que no retiren la aguja, que acaba de sacarla, en este caso en el ejemplo, antes de generar esta presión. Si ustedes generan esta presión, evitan de que la sangre se regrese y pueda extravasar a través del catéter. Obviamente el paciente al ver esto se va a asustar y puede inclusive hasta llamarnos la atención o agredirnos en su defecto, porque a veces se asustan por esto, piensan de que eh, no sabemos y muchas veces perdemos la confianza del paciente. Entonces, haciendo la presión en una zona distal del catéter, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún tipo de retorno y con esto me va a permitir a mí poder colocar el equipo de venoclisis. En este caso, la señorita o quien realiza el procedimiento está colocando debajo estructura séptica para poder disminuir mayor la contaminación y el aseguramiento del equipo de venoclisis. ¿Sí? Se va a hacer el uso del tegader para la fijación. Vuelvo a repetir esto si en caso se tenga el tegader. ¿Sí? Asegúralo con la cinta que ya viene previamente en el tegader, entre la piel y el catéter, y el tegader en sí, que es el plastiquito que va a cubrir toda la zona de punción. ¿Sí? Está haciendo presión para que pueda asegurar el acceso, la fijación del tegader, ¿sí? Y la otra cinta para reforzar, ¿no? Es decir, para evitar de que este se desplace. Y ya lo había mencionado, la fecha en la que se ha colocado. En este caso no se coloca el número de catéter porque ya se puede observar a través del color cuál es, pero hay algunos casos cuando usamos el esparadrapo sí tenemos que utilizar o rotular, perdón, la fecha y también el número de catéter para que el personal de salud que esté elaborando en los siguientes turnos sepan qué tipo de catéter y puedan acceder ya de solicitar ese tipo de catéter después para su reemplazo. Y también el retiro del catéter. Eso es algo que no había mencionado. En este caso está retirando con el tegader, jalando o estirando el mismo tegader, la cinta, pero cuando lo extrae, no olviden, en la zona de punción, coger el algodón y un esparadrapo para poder fijar y evitar que sangre. Entonces se hace la presión. O en caso no haya esparadrapo para poder fijarlo en la piel, se coloca el algodón y se le recomienda al paciente que sostenga el, el algodón para que se pueda realizar, bueno, durante el retiro no haya ningún problema. Otro video que les iba a mostrar es este de acá, donde se va a poder observar. Sí, no sé si lo podrán observar, no sé si se observa bien el video. Sí, vamos a adelantarlo un poco. Sí, este es el catéter que se utiliza. El diseño es igual para todos. ¿Sí? Es el catéter mayormente utilizado en los servicios. Se señalan las partes del catéter, ¿sí? Es una cubierta, ¿sí? Es una hojita de metal recubierto por un catéter de plástico. Es una hojita de acero quirúrgico especializado para este tipo de procedimiento y está recubierto por un catéter de plástico. La base, ¿sí? Que tiene las plataformas de estabilización o conocido popularmente como las famosas alitas, ¿sí? La base del catéter, y esta zona transparente es la que me va a permitir observar el retorno venoso cuando una punción se ha realizado. Esta parte es removible, ¿sí? Se puede extraer y se puede conectar aquí el equipo de venoclisis en su caso para poder saber si se ha perfundido o no, o sea, está en una vena o no, antes de retirar completamente la zona transparente que observan en el video.
Para, para poder coger el Avocat, no olviden el bisel, que es la punta o la abertura de la aguja, tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Y coger el Avocat como si estuvieran sosteniendo un lápiz, ¿sí? Para poder, tener una mejor punción en la vena. Finger flanges are designed to minimize touch contamination. B. Brown's proprietary universal bevel is a sharp needle that provides flexibility of insertion angles. Perdón. ¿Sí? El ángulo, The universal bevel creates a como les V-shaped dije, el high bisel hacia custom arriba, incision, resulting ¿sí? in a El flexible ángulo pathway for easy de and la smooth apertura de la aguja, catheter insertion. ¿sí? The result is greater comfort for patients Ingresar, and easier insertion for clinicians. ¿sí? The double flashback technology improves first stick success through quick visualization of Cuando both se hace needle la punción flash se va a observar que hay un retorno sanguíneo, con lo cual el ángulo va a disminuir casi paralelo a la piel y se va a seguir and the catheter introduciendo. flash. Introduce el catéter mientras se retira Here's la how the aguja. double flashback technology delivers this benefit. Upon insertion, the first flashback of blood, needle flash, is visible in the clear flashback chamber, confirming the needle tip is in the vein. ¿Sí? Está explicando de que durante la inserción va a haber el retorno de sangre a través del compartimiento transparente, con lo cual me va a garantizar a mí saber que está en una vena. Then the entire device, catheter and needle, is lowered and Casi advanced paralelo, slightly into ¿sí? the Con la vein. base y seguir Using introduciendo, the pero push-off solo el point on the catéter. catheter hub, catheter is advanced forward, off the needle, into the vein. ¿Sí? Ahí retiran la aguja con el compartimiento transparente y solamente queda el catéter. A second flashback, catheter flash, occurs between the catheter and the needle, confirming that the catheter is successfully in the vein. Once the catheter is advanced completely, the needle is withdrawn straight out of the hub in a controlled and continuous motion. ¿Sí? The Desprender el passive safety compartimiento, shield engages ¿sí? as Entonces the needle introduce el tip catéter. passes through the catheter hub. It deploys automatically and permanently shields the needle tip. This passive... Este es otro. Actualmente, bueno, los accidentes que se ocurren por la colocación del catéter venoso son de tipo punzátil, es decir, muchos accidentes son por punzada con el catéter, cuando el paciente muchas veces se moviliza, está inquieto, y muchas veces nosotros cuando retiramos la aguja nos hincamos, o de repente por una mala eliminación del equipo. Entonces los últimos catéteres que están saliendo en el mercado tienen una cubierta de protección a nivel de la punta, ¿sí? A nivel del bisel, para evitar que justamente ocurra este tipo de accidentes, pero igual siempre tener cuidado de evitar tener contacto con esa zona del catéter, ¿no? Como pueden observar, está cubriendo casi completamente la aguja, bueno, perdón, el bisel y la punta y la zona distal del catéter, ¿no? De la aguja. ¿Sí? Cuando se retira, jala, ¿sí? El protector y mantiene el sellado a presión para luego conectar el equipo de venoclisis. En este caso, primero está comprobando la salida de sangre con una jeringa, ¿sí? ¿Sí? Y luego está conectando el equipo de venoclisis ya previamente, ¿sí? Permeabilizado, y el paso del medicamento a través de la sangre. ¿Sí? La plataforma de estabilización, en algunos abocas que presentan, les permite la mayor estabilidad y evita que se salga el abocat, ¿no? En el paciente. Allows for easy and aseptic connection of devices while keeping the lure connection off the patient's skin. The stabilization platform bueno, y ahí pueden observar el tegader y cómo se observaría desde arriba, ¿no? Podría observar toda la zona de la piel. ¿Sí? La fecha y en este caso coloca las iniciales del paciente, pero también puede ser, bueno, el número de AUCA si en caso está cubierto y no se puede llegar a observar. The removable vented flash plug provides additional versatility. It can be loosened to speed blood return during catheter insertion.
¿sí? Esa zona del compartimiento transparente que se retira, lo que me permite a mí también es saber si he ingresado a vena. Puedo acá colocar el equipo y observar que perfunda antes de retirar la aguja. Mayormente esto no se realiza, más que todo, porque ya se estaría contaminando el Avocat en sí. Se recomienda la extracción de todo el compartimento transparente antes de colocar el equipo de venoclisis. Flash plug can be replaced with a syringe or blood collection access device. The B. Brown Intracan Safety 3 closed IV catheter, Bueno, es un video de presentación del Avocat de la providing empresa safe Brown. and efficient IV access from start to finish. Bueno, esa parte es de la publicidad, pero más o menos esa es la idea, ¿no? A ver, las preguntas. Ya. Por ejemplo, en pacientes que tengan, según la pregunta, ¿no? Se recomienda un acceso venoso difícil? Por ejemplo, pacientes obesos o por fragilidad capilar. Bueno, fragilidad venosa sería en todo caso. Lo que se recomienda, primero, si el paciente está estable, es consciente, solamente es para administración de medicamentos, puede beber agua o un líquido para que puedan tener un poco más de volumen y la vena pierde la fragilidad. Lo otro, en todo caso, si tenemos un paciente cuya vena es muy frágil, se recomienda el reconocimiento anatómico de otras venas, es decir, buscar otra vena de mayor calibre, y ahí entraría ya más la práctica de la realización del cateterismo. Es decir, si uno no tiene mucha experiencia colocando el catéter, al principio se le va a hacer difícil y obviamente se le va a complicar la colocación del catéter. Pero en este caso, buscar otra vena o tratar de utilizar un Avocat más pequeño si es que la vena es muy frágil, es decir, uno de menor grosor, si en caso no es una emergencia que necesite una perfusión de volumen rápido y de mayor cantidad. Y en pacientes obesos sí es complicado. Hay venas que se observan con facilidad en paciente obeso y hay otras que no. Entonces ahí tendríamos que realizar la palpación de la zona, tratar de encontrar la vena, y es muy fácil de saber la permeabilidad de la vena, es decir, la consistencia, se siente. Si ustedes palpan en estos momentos una vena de su propio cuerpo, van a observar, o bueno, van a sentir una presión, una consistencia diferenciada. Entonces, tratar de realizarlo así en la búsqueda de una vena para un paciente obeso. En todo, también, en todo caso, la mayoría de casos hemos utilizado el conocimiento anatómico de las venas, es decir, ya no es visible en ninguna de las zonas, y por visualización anatómica, y ahí entraría un poco la imaginación, poder tratar de encontrar la vena para poder realizar la punción. Obviamente, tratar de palpar lo más fácil, la más presión posible. Y esa es otra cosa. En un paciente obeso, como tiene mayor tejido adiposo, la vena se encuentra más profunda. Por eso es que el ingreso de catéter tiene que ser un poco más profundo, ¿sí? Recordar anatómicamente dónde está ubicada la vena, ingresar con mayor profundidad del catéter hasta que haya el retorno sanguíneo que se observa en el compartimento transparente, y ahí luego ya realizar el procedimiento en sí, el retirar la aguja, mantener el catéter y colocar el equipo de venoclisis, ¿no? No sé si tuvieran alguna otra pregunta. No sé si quedó claro la respuesta, César. No sé si habrá quedado. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, vuelvo a decirles, esta parte del acceso venoso periférico es más que todo práctica. Si es personal de enfermería, eso lo realizamos de forma diaria y continua siempre. No hay momento en que no se pueda realizar, mucho menos en un área de emergencia. El personal médico, que mayormente en el internado lo realiza, pero con la finalidad de poder avanzar con los procedimientos. Muchas veces en una emergencia está todo lleno, no hay quien pueda realizarlo, y es el mismo interno que tiene que realizar el procedimiento, ¿ya? Pero mayormente el médico, cuando ya es profesional, no lo realiza, lo indica, y el personal de enfermería es el que lo coloca. Excepto los anestesiólogos, ellos están también capacitados en la colocación de catéter justamente para sus anestesias que van a colocar después, ¿no? Dalia, en respecto a cuál persona, las que son de pacientes obesos y fragilidad, eso se va a la pregunta para poder utilizar el catéter. Ya.
Bueno, en un paciente obeso, si es adulto, obviamente el número 18 por el tamaño el que va a presentar este catéter, debido a la profundidad que va uno a tener que realizar. Si es un paciente pediátrico, un número 22, ¿sí? O si es un paciente pediátrico ya de entre 9 a 11, 12 años, el número 20 puede ayudar. Y por fragilidad capilar, si es un adulto, tratar de graduarlo con el ABOCA número 20, ya que el diámetro del bisel es menor, puede ingresar con mayor facilidad, ¿no? Y evitar que se rompa una vena. O si el paciente solamente está para un tratamiento o va a estar solamente con el equipo, tiene que colocarse la ABOCA número 22, también se recomendaría, ¿sí? Cualquiera de esos ABOCA. Pero mayormente si es una emergencia, emergencia, así que necesite grandes volúmenes, el ABOCA 18 en un adulto. No hay pierde en eso, tratar de encontrarle la vena con ese tipo de ABOCA, ¿sí? El acceso venoso, tratar de encontrarlo lo más pronto posible, ¿no? Para una emergencia así real, que necesite grandes cantidades de volumen. Y no sé si habría alguna otra duda o otra pregunta. Sí. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, voy a dejar mi correo inscrito a través del chat para que puedan enviar un mensaje, sí, poder solucionar sus dudas. El video va a ser transmitido, bueno, se va a subir a la plataforma de YouTube, ya está grabado, para que puedan ustedes acceder a ella y puedan revisar tanto la parte teórica y los videos que hemos ingresado para la parte práctica. Vuelvo a repetir, esto es práctica, tienen que hacerlo, bueno, si es un personal de enfermería siempre lo hacemos, personal médico que quiera capacitarse en esto, tiene que hacerlo también diario, porque muchas veces cuando van a su serum no cuentan con el personal, entonces uno mismo tiene que realizarlo y tratar de salvar la emergencia en ese momento, ¿no? Entonces, siempre el conocimiento de un acceso venoso periférico es importante. Puede salvar muchas vidas estando ustedes en una posta o en un centro de salud o en un hospital. Siempre es importante, inclusive a sus mismos familiares podrían ustedes colocar, pero para eso necesitan ustedes la práctica. La parte práctica es importante, ¿sí? Para poder tanto el reconocimiento de las venas frágiles de un paciente obeso, reconocimiento de las venas, y también poder identificar el tipo de catéter que se va a utilizar. Bueno, no sé si habrán algunas dudas, preguntas. Sí. Ya. Otra recomendación también es si en caso no se observan muy bien las venas, a veces es un poco difícil, se observa sí, pero muy delgada, se podría utilizar alguna compresa caliente, mayormente es lo que hacemos en emergencia, por el momento, por la emergencia en sí, es colocar un guante con agua tibia o caliente, no tan caliente obviamente, en un guante, y eso aplicarlo a la zona donde vamos a punzar para que la vena pueda dilatarse y observarlo con mayor facilidad y poder ingresar con el catéter. Eso es una recomendación que se utiliza bastante. Ya. En el caso no haya retorno venoso y ustedes observen de que la vena se ha roto, es decir, no se ha podido utilizar o no se ha podido acceder, se recomienda el retiro de todo el equipo y buscar otra zona de punción, ¿sí? Otra zona de punción. Ahora, utilizar el mismo catéter va a depender de un factor importante, si ustedes cuentan con otro catéter para el cambio. Si muchas veces están en zonas alejadas y no se cuenta con un catéter, solamente con uno nada más para poder salvar el momento y después ya no hay otro catéter que se pueda utilizar. Entonces, ahí es donde se recomienda, si han visto en la parte del video, se extrae la zona del compartimento transparente, esa zona que se pudo extraer, donde se colocó la aguja. ¿Sí? Voy a ponerlo en el video nuevamente para que lo puedan observar y se pueda complementar la idea.
delivers this benefit. Ya. En este caso, si no se cuenta con otro catéter, se extrae esta parte del compartimento que es la que se puede extraer, colocar el equipo venoclisis, abrir la llave y limpiar al abocado, es decir, la sangre que está en este compartimento va a salir. Normalmente no se recomienda realizar esto porque uno, el filo o la punta del catéter, es decir, el bisel, pierde, es decir, ya no está en un ángulo perfecto, sino ya pierde, se retrae y cuando se va a realizar la punción nuevamente, es muy doloroso para el paciente. Y otra que puede generar la ruptura con mayor facilidad de la vena, ¿sí? Pero si en caso tuvieran la oportunidad de cambiar el catéter, cambien otro catéter, utilicen otro catéter. Pero si no, tendrían que utilizar el mismo. No se recomienda, no es lo adecuado, pero si no tienen de otra, tendrían que hacerlo, ¿sí? Pero lo que sí se recomienda siempre es el cambio de catéter, no utilizar el mismo en los procedimientos. No sé si habría alguna otra duda, otra pregunta. Marjorie, no sé si quedó claro la respuesta. Ya. Muy bien, Marjorie, gracias también por la paciencia, la respuesta. No olvidar siempre cambiar de Avocat si el procedimiento les falló, pero si no tienen de otra, no hay problema. Pueden limpiar toda esta zona de la sangre que se ha extraído, sacar el compartimento que se puede extraer, perfundir cloruro y volver a colocar obviamente, antes de poder conectar nuevamente el compartimento que se ha extraído, se tiene que sacar el cloruro y ese es un procedimiento engorroso. Pero en la parte práctica, si es que hubiera oportunidad más adelante, subiré un video donde se explica qué es lo que se puede hacer, ¿no? En este caso si en caso no hay otro Avocat la que se pueda utilizar. Pero esa es una muy buena pregunta, Marjorie, muy buena pregunta. Ya, ¿algún tratado especial con los pacientes de hemofilia? Bueno, si en caso el paciente necesite la atención de urgencias de forma inmediata, es decir, que llega a emergencia con una complicación tan grande que su vida está en riesgo, tratar de utilizar las venas de mayor calibre, que son las que normalmente se encuentran a nivel de la fosa del codo, de la flexura del codo. Entonces, es más o menos en esta zona. Las venas de esta zona, principalmente la basílica, ¿sí? O la cefálica, cualquiera de las dos, pero las de esta zona, debido a que son de mayor grosor, porque si en paciente hemofílico sus venas son más delgadas, son más fáciles de romper y el procedimiento no se realizaría de forma adecuada, es decir, el cateterismo no sería realizado de forma adecuada. Sí, tratar de buscar las venas de mayor grosor. Otra cosa que no había mencionado es que también se puede utilizar la vena yugular externa, que está a nivel del cuello, pero es un procedimiento también muy engorroso y la forma en la que se liga no sería la adecuada. Entonces, por eso es que también se recomienda el de miembros superiores. César Manuel, no sé si la respuesta habrá estado clara. ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Esa también es muy buena pregunta, César Manuel, paciente hemofílico. ¿Sí? No sé si habrá alguna otra duda, otra pregunta. Ya. Bueno, eso se tendría que coordinar, en este caso, con el compañero Ricardo, que es el que nos accede a esto. Sí, podría haber un curso de acceso venoso central. Es un procedimiento que normalmente se utiliza en unidad de cuidados intensivos, en una emergencia, siempre y cuando haya tiempo de realizarlo. Muchas veces, por el grado de seguridad de la emergencia, se utiliza el catéter venoso periférico, se administra el volumen, se estabiliza el paciente y luego ya con calma se realiza el acceso venoso central. ¿Ya? Pero mayormente son utilizados para los pacientes que están muy complicados, que necesitan, aparte del acceso venoso periférico, la administración de medicamentos, el control de las presiones, ¿no? Presiones venosas, ¿no?
No sé si, bueno, creo que quedó claro esta parte. De repente más adelante estaríamos hablando sí, del curso del acceso venoso central. Espero haya quedado claro la exposición. Bueno, vuelvo a repetir, se va a subir este video a la plataforma de YouTube y ahí se puede realizar también los comentarios y las preguntas necesarias. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación. Espero haya sido un poco didáctico. Quería tratar de hacer otro tipo de interacciones, pero debido a la plataforma que estoy utilizando no me permite. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Se despide, soy el licenciado Max Bolaños, creo que no me presenté por la emoción del momento. Muchísimas gracias a todos y cuídense. Sigan con la cuarentena, tener cuidado con el COVID y a cuidarse. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.